Nos encontramos nuevamente para seguir estos santos ejercicios espirituales. Y para comenzar esta meditación vamos a ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. La meditación que nos toca considerar en este día es la pérdida y el hallazgo del niño Jesús en el templo. La encontramos en el número 272 del libro de los ejercicios. Y la historia la podemos ver en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, los versículos 40 al 51. Y dice así este pasaje bíblico. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volver pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Cuando Jesús cumplió los 12 años, según la ley, ya se encontraba en edad para participar del culto divino, pues ella mandaba: 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios, en el lugar elegido por él, en la fiesta de los ácimos, o sea, en la Pascua, en la fiesta de las semanas, o sea, en Pentecostés, y en la fiesta de las tiendas, en la de los tabernáculos. El libro del Deuteronomio nos menciona esto. Es así que Jesús fue con sus padres al templo para la celebración de la Pascua. Y al regresar sucede aquella escena trágica en la que hoy vamos a profundizar, donde José y María pierden al niño. Y lo encuentran luego de 3 días en el templo enseñando y hablando con los doctores de la ley. La composición del lugar que vamos a tratar de hacer para esta meditación es tratar de nuevo con nuestra imaginación el ver el templo de Jerusalén. Ya habíamos mencionado algunos detalles en la meditación pasada acerca de la presentación del niño Jesús. Sin embargo, podemos agregar unos pequeños detalles más. De Galilea a la ciudad santa, a Jerusalén, existían 3 caminos principales. El primero era aquel que iba por toda la llanura y las colinas de Israel. Recorría la llanura de Esdrelón, costeaba el monte Carmelo y descendía por el litoral del Mediterráneo hasta llegar a Jerusalén. Pero este era un camino muy largo y que pocas veces frecuentaban los israelitas. También el segundo camino que podemos encontrar o se encontraba era el camino oriental, el cual seguía el curso del Jordán, toda la ribera del Jordán hasta Jericó,
y desde allí se subía a Jerusalén hasta llegar al templo, hasta esta gran ciudad. Este era el camino más habitual de los peregrinos. Y el tercer camino era aquel que recorría el norte y el sur, atravesando Samaria. Era el camino más breve, pero el más evitado por los israelitas, ya que debían pasar aquella nación de Samaria, y de la cual eran pocos amigos. Ciertamente que la Sagrada Familia siguió el camino del Jordán, ya que este era el más fácil y también el más frecuentado. La petición, lo que debemos pedir a Dios, nuestro Señor, en esta meditación, y lo que venimos pidiendo y vamos a pedir en esta semana, será la misma que ayer, ¿no? Que me alcance un conocimiento interno del Señor, que por mí se hizo hombre, para que más le ame y le siga. Recordemos que el modo de actuar de Jesús, sus palabras, sus acciones, sus preceptos, son la regla moral de nuestra vida cristiana. ¿Y cómo centrar esta meditación? ¿Cómo tratar de contemplarla? Nuevamente podemos dar tres grandes cuerpos, tres grandes bloques de lo que vamos a meditar aquí. En primer lugar, el camino que hizo junto a la Sagrada Familia. José y María iban todos los años, nos dice la Sagrada Escritura, a la fiesta de los ácimos, a pesar de que se trataba de una gran distancia, 125 kilómetros, que separa a Nazaret de Jerusalén. Era un camino que ciertamente lo hacían a pie, y cuando Jesús cumplió los 12 años, debía ir al templo para la ceremonia de la Pascua. Nuevamente volvía para cumplir la ley de Dios, para cumplir la ley del Padre. La Sagrada Familia parte junto con varios nazarenos, pues todos los viajes que realizaba la Sagrada Familia tenía este carácter de peregrinación. Las gentes iban en caravanas, ¿no? Y sobre todo esta fiesta en especial, pues iban para la Pascua, iban con Jesús. Qué gozo sentía el ir Cristo con sus padres a adorar al Padre. Los peregrinos entusiastas y piadosos iban avanzando por el camino, cantando los salmos graduales, aquellos salmos del Antiguo Testamento, ¿no? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando a nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jesús seguramente habrá cantado el Salmo 131, que dice, suscitaré a David un fuerte vástago, aprestaré una lámpara a mi ungido, de vergüenza cubriré a sus enemigos, y sobre él brillará su diadema. Cantando, alegrándose de la fe común de toda la gente, que unidos cantaban, oh, qué bueno, qué dulce habitar los hermanos todos juntos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, allá suben las tribus del Señor. Por eso podemos ver aquellos grandes sentimientos que habrán palpitado del corazón del niño Jesús al pronunciar estos salmos. Y nosotros también lo podemos hacer. Cada vez que rezamos estos salmos, al leer la Sagrada Escritura, o cuando participamos de la sagrada celebración de la Santa Misa, o también en el rezo de la liturgia de los fieles, lo cual recomiendo que hagan. Es algo que ayuda tanto al crecimiento en la oración personal y también de toda la Iglesia. José seguramente explicaría a Jesús la historia de los lugares santos por donde iban pasando a lo largo de este camino. Tantos lugares anecdóticos, tantas historias, tantos hechos del Antiguo Testamento producidos por esos lugares. Ya cerca de Jerusalén, desde un monte, se ve la ciudad santa, descollaba como un alcázar. Era el centro, el templo de Jerusalén.
Flavio Josefo, un historiador judío, pero que tenía su ciudadanía romana, nos habla de este hecho del templo con detalles muy bellos. Él dice: todo en el exterior del templo era admirable a los ojos y al espíritu. Su fachada estaba enteramente cubierta de gruesas láminas de oro. De esta suerte, a la salida del sol, resplandecía el templo con destellos de fuego, y cuantos querían mirarle debían volver los ojos como heridos por los rayos solares. A los viajeros que venían de lejos les parecía como montañas de nieve, porque donde no estaba revestido de oro era completamente blanco. Esta era la grandeza de los sentimientos que causaba ver aquella hermosísima obra hecha para Dios, y la alegría que causaba a los peregrinos el poder descubrir el templo. Imagínense, después de largas caminatas y duros tiempos, pasando por el desierto, por caminos ásperos y difíciles. José, al llegar, debió ir al templo a matar el cordero pascual. Y como el niño ya tenía la edad legal para participar de las ceremonias en el templo, debió de ver y contemplar cómo se mataba este cordero, cómo se derramaba la sangre sobre los 4 ángulos del altar, manifestando así los 4 puntos cardinales. Solo él comprendería en aquel momento el signo del misterio de su futura cruz. También contempló cómo preparaban para la cena el cordero muerto. Se lo ponía en 2 broquetas de madera en forma de cruz y se asaba al fuego, pues ese cordero debía comerse toda la familia junta. Era la ceremonia de la Pascua, aquella que recordaba al pueblo de Israel la alianza que Dios había hecho con ellos para liberarlos de las ataduras y de la esclavitud del pueblo de Egipto. Tratemos de ver con los ojos de Jesús esta escena, no metámonos, contemplémosla. Como todo aquello para Jesús era simbólico, pues la ley antigua había preparado los corazones de los hombres para lo que será la nueva alianza establecida en Cristo, en Él mismo, que se ofrecería por los pecadores, por mí, en la cruz, no para librarnos ya de una esclavitud humana, sino para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y a pesar de toda esta fiesta, Jesús se queda en Jerusalén. Luego de las fiestas, nuevamente se volvía a armar las caravanas a la salida de la ciudad de Jerusalén, las mujeres por un lado y los hombres por otro. De este modo podemos comprender que la Virgen creería que el niño estaba con José, o que José pensaría que el niño estaba con María o con alguno de los familiares, algún pariente, como nos lo muestra, nos lo remarca el evangelista San Lucas. Era común, pues, que un niño de 12 años ya tuviera esa libertad de ir con sus familiares o ir con el papá o la mamá. Pues estos viajes se hacían así. Y mucho más aún pensando en Cristo, tratándose de Cristo, un niño tan dócil, tan obediente a sus padres. Por eso es que la preocupación de José y de María no eran excesivas, pero hasta que llegó aquella noche, ¿no? Y comenzaron a preguntar en el campamento por el niño, si lo habían visto. ¡Qué preocupación! Pero, sin embargo, hagamos una pausa. Detengámonos primero en el niño Jesús, luego lo haremos en María Santísima, en su madre. Jesucristo, a los 12 años, sentía como un niño de 12 años. Es cierto, como dice Santo Tomás, que en él
todo lo sentía controlado por su inteligencia y su voluntad. Pero esto no significa que no sintiera las cosas propias de los niños de su edad. De lo contrario, no hubiera asumido una naturaleza del todo humana, o ni siquiera hubiese sentido las penas internas que padeció en su pasión. Por eso recordemos lo que dice San Pablo: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que de manera semejante a nosotros ha sido probado en todo, excepto en el pecado, en la carta a los Hebreos. Ponderemos entonces el sufrimiento de nuestro Señor, el tener que dejar a su madre y a su padre adoptivo. ¡Qué ejemplo para nosotros! Y podemos sacar algunas consideraciones más de esta actitud de Cristo en el templo, que nos enseñan y nos remarcan en esta contemplación. Sobre todo, ver el ejemplo de obediencia a la voluntad de su Padre. Debemos aprender de ser firmes y fieles al llamado, a la vocación que Dios nos hace, por sobre cualquier otro reclamo de esta tierra. Pues, como dice Cristo, ¿no?, a la Virgen cuando le pregunta: ¿por qué nos has dejado solos? Y Él dice: es preciso que me ocupe de las cosas de mi Padre. La verdadera conciencia firme y segura que debemos tener acerca de la llamada de Dios que hace a cada uno en esta tierra, llamada que es personal, que es individual, pero a la vez que ayuda y asiste a todos los hombres, no es una llamada personal y que se comunica a los demás. También esta escena nos mueve a contemplar, a ver el amor que debemos tener por la búsqueda de Dios, pero para revelarlo, para darlo a conocer a todos los demás. ¿Cómo podríamos comprender una fe verdadera que no desea fundarse en las convicciones reales de su fe o que no desea contagiar a los demás? El diálogo de nuestros apostolados parte de la fe y supone una identidad cristiana firme, nos dice San Juan Pablo Magno. Y esto lo digo para todos los cristianos, para los laicos, para los religiosos, para las religiosas. Todos estamos llamados a dar el testimonio de nuestra fe, con nuestros actos, con nuestra vida, dando también ejemplo con nuestra palabra. Pero para esto es necesario estar cerca del Padre y tener un profundo espíritu de piedad. Esto es lo que nos resalta Cristo en esta escena. Si hay una cosa más en la que debemos insistir, es que sin nuestra unión a Cristo, nuestra santidad es imposible. Dice don Columba Marmio: comprendamos que no seremos santos sino en la medida en que la vida de Cristo se difunda en nosotros. Esta es la única santidad que Dios nos pide, no hay otra. Seremos santos en Jesucristo o no lo seremos de ninguna manera, ¿no? ¿Cómo debemos ver y contemplar este gran misterio de la pérdida de nuestro Señor? Él se va solo, se va a servir a su Padre y es su mayor deseo, cumplir la voluntad de Dios. Por último, enfoquémonos en el sufrimiento de María Santísima. Concentrémonos en María Santísima. Sus padres, después de que se dieron cuenta de que no se hallaba con ellos, lo buscaron con diligencia y angustia, pero no lo encontraron. Consideremos que para una madre no hay mayor sufrimiento que el perder a su hijito. ¿Qué pensaría la Virgen en ese momento? En toda su infancia, en la infancia de Jesús, ella escuchó las palabras de contradicción, espada, no hay sitio, exilio, matanza, y ahora se agregan dos más: pérdida y desesperación. Esta es la primera separación que la Virgen
tuvo con respecto de su Hijo. Y en esta prueba pasajera, después de todo, se prepara la gran separación de la cruz. ¿Sería esta la espada que le había profetizado el anciano Simeón? Escribe el apóstol Santiago que nuestra perfección consiste en la virtud de la paciencia. La paciencia ha de ir acompañada de obras perfectas, dice, para que seáis perfectos e íntegros, sin que dejéis nada que desear. Pues bien, habiéndonos dado el Señor a la Virgen María por imitación y por ejemplo y por modelo de perfección, era necesario que también la colmase a ella de sufrimientos para que así nosotros pudiéramos admirar e imitar su heroica paciencia. Entre los mayores sufrimientos que la Madre de Dios padeció en su vida, no tuvo mayor que este, la de la pérdida de su Hijo en el templo. ¿Y cómo podemos comprender mejor esto? Usemos una pequeña analogía, un pequeño ejemplo. Quien ha nacido ciego ciertamente no siente tanto dolor por no ver la luz del día. En cambio, quien ha experimentado la luz, quien ha experimentado la vista por un tiempo y luego la ha perdido, ya sea por un accidente, ya sea por alguna enfermedad, ciertamente que siente mayor dolor, mayor sufrimiento de su ceguera. Así, de modo semejante, el pecador, los infelices que están cegados por el fango del pecado, no se entristecen al no conocer a Dios, al perder a Dios. Pero quien ha sido iluminado por la luz del cielo y ha sido hallado digno de encontrar con el amor la dulce presencia del sumo bien, ciertamente que ¿cómo no puede dolerle el verse privado de Él, ¿no? Y esto lo podemos ver aplicado a los dolores que sufrió la misma Virgen María. Ella, que estaba acostumbrada a gozar de la dulcísima presencia de Jesús, esta tercera espada que la hirió cuando, habiéndolo perdido en Jerusalén, se vio por 3 días privada de Él, se vio privada de Cristo. Quiso ella también compartir nuestros sufrimientos. ¿Qué sentimientos habrán rodeado a esta afligida madre durante aquellos 3 días en los que anduvo por todas partes preguntando por su Hijo sin que nadie le diera alguna razón? María, con cuánta ternura, cansada y fatigada, sin haber encontrado a su amado, podía repetir las palabras que dice Rubén en el libro de Génesis sobre su hermano José. El niño no aparece, y entonces, ¿a dónde iré yo? Mi Jesús no aparece, y yo no sé qué más hacer para encontrarlo. Pero, ¿a dónde voy sin mi tesoro? Cristo es el tesoro de María. Y pensemos si realmente Cristo es mi verdadero tesoro para mí, para mi alma. Ella, llorando constantemente durante aquellos 3 días, podía repetir con David: son mis lágrimas mi pan día y noche, mientras me dicen todo el día: ¿en dónde está tu Dios? Y durante este tiempo, al decir San Bernardo, se dirigía a la Virgen con frecuencia a su mismo Hijo con las palabras de la esposa: indícame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño, dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que yo no ande como errante. Hijo, se habrá dirigido a Jesús ella en algún momento de oración, hazme conocer dónde estás, para que no ande por más tiempo a la aventura buscándote en vano. Qué deseos habrán surgido de la Virgen. Hay quienes dicen que el dolor de María está no solo entre los mayores, no me equivoqué. Hay quienes dicen que este dolor de María está no solo entre los mayores que sufrió, sino que fue el más grande y amargo de todos,
Y ciertamente que en ello San Alfonso resalta tres argumentos, tres razones. Primero, porque en todos los demás dolores María Santísima los padeció junto con Cristo. Padeció, por ejemplo, la profecía de Simeón, cuando él le anuncia que una espada atravesaría su corazón. Ella estaba con Cristo, lo tenía en sus brazos. Lo mismo cuando lo ve ser flagelado o ser crucificado. Ella estaba con Cristo. Pero en este instante en que Jesús se escapa de sus manos, Él se va de su cercanía, deja de verlo, deja de estar con Él. Me falta la luz misma de mis ojos. Así decía llorando: ay, que la luz de mis ojos, mi amado Jesús, no está conmigo, vive alejado de mí y no sé dónde está, ¿no? Dice Orígenes que a causa del amor que esta Santa Madre tenía de su Hijo, padeció más que la pérdida de Jesús, que cualquier mártir pudiera padecer los dolores de su martirio. Qué largos se volvieron esos 3 días para María. Le parecerían como 3 siglos. La segunda razón que resalta San Alfonso, San Alfonso sobre esta, me equivoqué. La segunda razón que resalta San Alfonso, me equivoqué. La segunda razón que resalta San Alfonso es que María entendía la razón y el fin de los sufrimientos que Cristo le resaltaría. No, me equivoqué. La segunda razón que muestra San Alfonso es que en los demás dolores María entendería la razón y el fin de los mismos. La redención del mundo, el querer divino. Pero en este caso, en la pérdida de su Hijo, no sabía el porqué de la ausencia de Cristo. Dolíase la desconsolada madre al verse alejada de Jesús, a la vez que su humildad le hacía pensar que ella no era suficientemente digna de tenerlo a su lado para cuidarlo y poseer tan rico tesoro. Pensaría que no le había servido bien o que había cometido alguna negligencia por la que él la había abandonado. De modo que la buscaba, dice, me equivoqué. De modo que lo buscaba, dice Orígenes, temeroso de que lo hubiera dejado. Y cierto que no hay mayor sufrimiento tan grande para un alma que ama a Dios que el temor de haberlo disgustado. Y este debe ser también nuestro sentimiento ante nuestras faltas, ante nuestros pecados. ¿Cuántas veces nos dolemos realmente de haber perdido a Dios? La Virgen sufrió, se dolió, sintió aquel abandono que sienten las almas cuando no poseen a Cristo. Pero ella lo buscaba con amor. ¿Y yo cómo lo busco? En suma, fue tan dolorosa esta espada de dolor para el corazón de la Virgen que no puede expresarse con palabras, no puede decirse cuán grande ha sido el sufrimiento de esta madre. Por eso, de este dolor, primeramente debe servirnos de consuelo para quienes están desolados y no gozan la dulce presencia de su Señor que en otro tiempo los había asistido. Lloren, pero con la paz con que lloraba María la pérdida de su Hijo, así como le decía Dios a Santa Teresa: ninguno se pierde sin saberlo y ninguno es engañado si no quiere ser engañado. Si el Señor le retira la sensación de su presencia a quien le ama, no por eso se retira de su corazón. Se esconde para que le busque con mayor deseo y amor más ardiente. Pero el que quiera encontrar al Señor es necesario que lo busque.
no entre las delicias y los placeres del mundo, sino entre las cruces y las mortificaciones, como lo buscó María. Por eso Orígenes escribe: aprende de María a buscar a Jesús. Podemos terminar esta meditación, esta contemplación, con un coloquio semejante al que hacía San José María Escrivá Balaguer. Él decía: ¿dónde está Jesús? Señora, ¿dónde está el niño? Llora María. Por demás hemos corrido tú y yo de grupo en grupo, de caravana en caravana. No le han visto. José, tras hacer inútiles esfuerzos por no llorar, llora también. Y tú y yo. Yo, como soy un criadito vasto, lloro a moco tendido y clamo al cielo y a la tierra, por cuanto le perdí por mi culpa y no clamé. Jesús, que nunca más te pierda. Y entonces la desgracia y el dolor nos unen, como nos unió el pecado, y salen de todo nuestro ser gemidos de profunda contrición y frases ardientes que la pluma no puede y no debe estampar. Y al consolarnos con el gozo de encontrar a Jesús, 3 días de ausencia, disputando con los maestros de Israel, quedará muy grabada en tu alma y en la mía la obligación de dejar a los de nuestra casa por servir al Padre Celestial. Estos deben ser los deseos que surjan de nuestro corazón al meditar, al contemplar esta pérdida de Cristo en el templo. Que nos unamos a los dolores de María Santísima, pero también que busquemos con un amor ardiente a aquel a quien María buscaba. Ave María Purísima, sin pecado concebida.